Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a esta nueva convocatoria que seguimos haciendo por medios telemáticos. Un saludo a todos los que nos siguen en directo en este momento y también a los periodistas, miembros de los medios de comunicación locales, comarcales, provinciales y nacionales que nos están siguiendo también en directo en esta convocatoria, que es una rueda de prensa para trasladar algunas de las actuaciones de los últimos días por parte del Gobierno. Tener en primer lugar, como siempre, un recuerdo para las personas que han sufrido en sus carnes esta pandemia, este COVID-19, especialmente para los familiares de los fallecidos, tenerles a ellos en nuestra memoria y con todo el respeto del mundo, y desear una pronta recuperación a aquellos que estén en este momento sufriendo lógicamente la enfermedad. Un agradecimiento también a aquellos que desde Benidorm estamos guardando modélica y ejemplarmente el confinamiento, y una advertencia también, como siempre, que la mejor línea en este momento, en ese confinamiento, es quedarnos en casa, que es la única forma que hay hasta el momento de evitar el contagio, la transmisión, y tenemos la obligación moral con nosotros, la primera, con nuestra salud, pero la obligación moral también de evitar el contagio con aquellos que nos acompañan, con nuestro entorno o simplemente con aquel en el que nos crucemos en la calle, en una tarea esencial y básica, en nuestro ascensor o en aquellos servicios a los que tenemos la obligación de acudir. La convocatoria de hoy es para abundar en las medidas que el Ayuntamiento de Benidorm ha puesto a disposición de la ciudadanía. Saben ustedes que el 3 de abril anunciábamos diferentes ámbitos de ayudas. Una de ellas era la dirigida a las familias, 1.400.000 euros, el 100% de lo que nos permitía ese 20% del superávit del año 19, ayudas que ya están en este momento en plena gestión por parte de los usuarios, de las personas interesadas. Tercer día ya en el caso de que se decida aportar esa solicitud, que se decida concurrir a esas ayudas. Lo estamos atendiendo tanto presencial como telemáticamente, y presencial y telemáticamente también vendrán recogidas, lógicamente, las bases para las ayudas a autónomos, pymes, empresas de Benidorm, para lo cual anunciamos en su día una aportación de 2,6 millones de euros. Recordarán ustedes que la suma global que iba a poner el Ayuntamiento de Benidorm a disposición de estas ayudas en función de su tipología, el sumatorio eran 4 millones de euros, 1,4 eran para las ayudas a familia, 2,6 para autónomos, pymes y empresas. Y hoy, precisamente, en la Comisión Informativa de Hacienda, que se ha celebrado esta mañana también de forma telemática, ya hemos dado dictamen a una modificación presupuestaria que, con cargo al capítulo de inversiones municipales para el año 2020, se elevará a pleno el próximo lunes, día 27. Modificación presupuestaria por una cuantía de 1.530.000 euros para que forme parte del primer paso dentro de esas ayudas a autónomos, pymes, empresas, para, en la medida que podamos, paliar los efectos de esta pandemia sanitaria, esta crisis sanitaria, que sin duda desde el minuto uno en el Ayuntamiento de Benidorm entendíamos que era una crisis social y económica. Primera fase para desarrollar con unas bases que ya están ultimándose, pero que tienen una gran dificultad también con la aparición de nuevas normativas, tanto estatales como autonómicas, que en cierta manera constriñen el papel que podemos hacer los ayuntamientos para ayudar a nuestro tejido comercial, a nuestro tejido empresarial, en definitiva al tejido productivo de las ciudades. En el caso de Benidorm no es ajeno a esa realidad. Seguimos reclamando del Gobierno de España la posibilidad de acudir al superávit, al exceso de superávit que tenemos en este momento, una vez que algunos han decidido no acogerse a ese 20%, pero sí lo ha hecho Benidorm. Por lo tanto, tendríamos capacidad de tener más dinero para poder prestar estos servicios a la ciudadanía. Pero en cualquier caso tenemos también un presupuesto municipal que está en vigor, que tiene partidas que en su día eran muy importantes para la ciudad, con inversiones fundamentalmente en la masa global de las vías públicas, pero que en este momento el gobierno local entiende que no son ya la prioridad. La prioridad ahora es poner cuanto más recursos esté en nuestra mano mejor al servicio, en este caso del tejido comercial, al servicio del tejido productivo, como decía, y empresarial de Benidorm. Por lo tanto, modificación presupuestaria que permitirá nutrir de 1.530.000 euros iniciales esas ayudas en base, como digo, a un presupuesto global inicial de 2.600.000. Y trasladado esto, decirles que ya se está configurando esta misma mañana el orden del día de la sesión plenaria, que de forma telemática desarrollaremos en el Ayuntamiento de Benidorm el próximo lunes, día 27 de abril,
que evidentemente será también retransmitido por todos los canales municipales y en abierto, para que todos aquellos que quieran acompañarlo puedan tener buena cuenta de la acción municipal desde prácticamente el mes de marzo. En este sentido, recordar que no hubo pleno ordinario, que se ha hecho una actualización también de una modificación del reglamento orgánico municipal para que las sesiones plenarias puedan ser a su vez telemáticas y tener la máxima cobertura, no solo de la posibilidad que ofrece el estado de alarma, sino también del propio reglamento orgánico municipal, y así observar al máximo los derechos, los deberes y obligaciones, no solo de los miembros de la corporación, sino también de toda la ciudadanía. Sin más por mi parte, como siempre, teniendo presencia de medios de comunicación en directo, someternos a sus preguntas y les acompaño a escucharlas y también las respuestas que seamos capaces de ofrecer en este momento. Por lo tanto, compañeros, Julio Marín, me disculpáis, adelante. Cuando hablamos de modificación presupuestaria, pregunta Julio Marín qué términos estamos hablando y qué plazos estamos observando. Cuando hablamos de modificación presupuestaria, en este caso la competencia es de pleno y por lo tanto es una modificación presupuestaria que no se ha liberado con el estado de alarma de su tránsito administrativo normal. Estamos hablando de un plazo con exposición al público, publicación en el BOP y por lo tanto un plazo ordinario que sin duda va a ser dilatorio de la urgencia que queremos aplicar a estas ayudas. Pero en cualquier caso eso no impide que abramos el trámite de solicitudes, por lo tanto hay una estimación de que para posiblemente finales del mes de mayo pudiéramos ya disponer de adjudicaciones a aquellos que hayan concurrido a ese proceso, porque al igual que estamos haciendo con las ayudas a familias, en las que sí que tenemos la dotación económica, porque recordarán ustedes que era un decreto de alcaldía el que la viabilizaba, bueno, ahora estamos en la recepción de solicitudes y nuestro ánimo es empezar a inyectar dinero en las economías familiares cuanto antes mejor. Por lo tanto, el plazo será a caballo de ese mes, en el cual tendremos el tiempo de recibir las solicitudes y de comenzar a pagarlas. Yo fijaría una fecha a mayor dificultad, que para finales de mayo estas ayudas, estamos finalizando el mes de abril, para finales de mayo estas ayudas podrían estar ya ingresadas en las cuentas de aquellos autónomos, pymes, empresarios que lo soliciten. ¿Más preguntas? Silvia Ayús. Sí, pregunta Silvia Ayús por la demanda que hay de toda España, de todos los municipios. La administración local en España está activándose a través de sus federaciones autonómicas, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias o nacionales, la Federación Española de Municipios y Provincias, desde el minuto uno, para que el Gobierno de España articule las medidas que crea necesario en dos sentidos. La primera y fundamental, capacidad para, desde el Gobierno, elevar el techo de gasto para que no se observe una competencia que parece análoga, ¿no? Si nosotros tenemos el techo de gasto fijado en función del presupuesto ordinario y atienden la petición de incrementar los recursos para la lucha del COVID con cargo al superávit, lo que no puede hacer es que luego ese ingreso que nos permita el superávit nos esté en la misma limitación del techo de gasto. Por lo tanto, la demanda son dos líneas. La primera de ellas, poder emplear en este caso, digamos, el porcentaje de techo de superávit o de remanentes que tenemos en los bancos para poder atender la emergencia provocada por esta pandemia COVID-19. Y la segunda es incrementarnos el techo de gasto para que esa actividad extraordinaria no limite la capacidad que tienen los ayuntamientos, que por cierto la administración, que desde hace mucho tiempo está cumpliendo mayormente los compromisos económicos con las directrices europeas y los mandatos del propio Gobierno de España, para que podamos evidentemente hacer extraordinario y que siga siendo extraordinario, porque si no nos vamos a ver en la situación de que cuando esto vuelva a la normalidad no tengamos capacidad de inversión ni de gasto en aquellos servicios que eran corrientes y ordinarios con cargo al presupuesto municipal. Por lo tanto, nosotros no vamos a esperar a que nos
liberen el superávit. Creemos que es una medida que debe producirse ya, así lo trasladó además una parte importante de la Federación Española de Municipios y Provincias al Gobierno de España, y hay un decálogo en el que desde luego estamos en esa línea. Ha habido algún anuncio por parte del Gobierno de España que iba a atender esa petición. En este momento no hay nada publicado al respecto, pero en cualquier caso, si eso llega, bienvenido será. Nosotros tenemos en este momento la capacidad de dejar a un lado por un tiempo aquello que era para nosotros como equipo de gobierno importante, porque ahora lo importante es atender esta emergencia y especialmente volcar recursos, como digo, en dos líneas distintas: ayudas a familias y ayudas a autónomos, pymes, a nuestro tejido comercial y empresarial. Si nos llega la liberación del superávit, sin duda tendremos un mejor tránsito en ese esfuerzo que estamos haciendo, que fundamentalmente no tiene nada que ver con nuestras competencias, porque además, a la hora de ejercer ciertas competencias con nuestros recursos, deberíamos pedirle permiso a la autonomía para que nos liberara esa condición y nos permitiera ejercer su competencia, y quizá la autonomía no nos liberara porque si nos cede la competencia nos tiene que dar el dinero. Y entiendo que la situación económica de todo el mundo debe ser compleja, pero es absurdo que los ayuntamientos tengan hoy capacidad de gasto porque tienen ahorros, porque hemos hecho bien las cosas. Benidorm cerró el año 19 con un superávit de 9 millones de euros y ahora parece un sinsentido que no podamos acudir a él en su totalidad para abordar necesidades que tiene el pueblo de Benidorm, nuestras familias y aquellos que crean riqueza. ¿Más preguntas? Tenemos a Carlos Mora, que se ha incorporado, que nos veía. Hola, Carlos. Muy buenas. ¿Alguna pregunta, Carlos? De la actualidad, de alguna circunstancia que no sea el motivo de esta convocatoria, evidentemente. ¿Ninguna cuestión más? Sí, Silvia Nicolás, perdona. Tienes ya el micro. Perfectamente. Sí, sí. Bueno, pregunta Silvia Nicolás por las colas que se están generando en la vía pública con la solicitud de las ayudas a familias, y pregunta si no hay capacidad para hacerlas de forma telemática o cuál es el problema que las está motivando, ¿no? Podríamos abundar muchísimo, pero vamos a lo que es importante. No hay necesidad ninguna de acudir a ninguna oficina de las habilitadas para presentar las solicitudes presencialmente, porque el trámite está perfectamente instruido y ordenado administrativamente, con plena validez, por todas las vías telemáticas posibles. Enlace de solicitud de ayuda directa, en la que debo decir que se han cursado alrededor de 50 ayudas hasta la noche de ayer, por lo tanto hay gente que sí que está acudiendo a la vía telemática. Correo electrónico, en el cual pueden aquellos que tengan dificultades en lo telemático atender su petición o trasladar su petición, y serán atendidos por un equipo de empleados municipales solo con esa solicitud desde el correo electrónico. Y luego la presencial que en Benidorm tenemos la gran fortuna de tener extensiones administrativas que se han puesto al 100% a disposición de este proceso para evitar los desplazamientos lejanos a los domicilios. Y por lo tanto, además, está también la sede central del ayuntamiento. Yo quiero destacar que en solo 2 días, 48 horas, que en realidad son 16 horas de apertura de la administración, se han registrado 975 solicitudes. No estoy diciendo que hayan ido 975 personas. El sistema administrativo propuesto y puesto en marcha por el equipo de gobierno ha permitido 975 registros de plataforma y, por lo tanto, solicitudes efectivamente formuladas. Detrás de todo este proceso hay 18 empleados municipales, funcionarios públicos, y ellos, algunos, están presenciales en las oficinas para atender a las personas que presencialmente decidan acudir a ellas. Por lo tanto, no una sola oficina, no mala dimensión, lo que hay es un gran número de personas que, por las circunstancias que sean, están transitando a los sitios que se han habilitado para la atención presencial, con equipos como no habíamos desarrollado nunca
ningún proceso. 18 empleados municipales atendiendo todas aquellas peticiones, y la prueba de esa gestión son 975 solicitudes registradas ya, pendientes solo de abordarse en la comisión que se ha creado al efecto para la valoración. Digo esto porque además resulta paradójico que hay personas presencialmente en la calle, porque en el acceso a las oficinas y a los espacios que se han previsto también hay que guardar las normas de distanciamiento. La imagen que vemos de la cola en la vía pública es la que obedece a la cola que hoy debemos guardar cuando acudimos a cualquier otro establecimiento abierto, por básico y esencial que sea. Lo que hay que evitar es la cola dentro del espacio donde se tramita o donde se formula el trámite. Pero para conocer la envergadura, para opinar de las cosas, creo que debemos estar todos bien informados. Y es una obligación de este gobierno también trasladar esa buena información. 975 solicitudes ayer, entre el lunes y ayer, atendidas ya de forma definitiva, atendidas ya por la plataforma, es decir, registradas. De ellas, la inmensa mayoría, 925, presenciales. Creo que es un volumen de atención importante que lo que deja ver es la gran unidad de gestión que se ha creado ex profeso para atender estas ayudas. Como digo, un equipo de 18 funcionarios que están atendiendo todo el proceso y ofreciendo las máximas garantías. Sabíamos que iban a tener mucha demanda estas ayudas. No hay que olvidar que no ha llegado, en la mayoría de los casos, los pagos por los ERTE. No hay que olvidar que no hay ninguna ayuda convocada en este momento por el Estado para contribuir a mejorar la economía de las familias, que no están llegando ayudas autonómicas y que Benidorm está siendo pionero en un proceso de poner dinero, recursos económicos en el bolsillo de aquellos que más lo necesitan. Por lo tanto, opinión siempre, el Ayuntamiento está aquí para ayudar, está aquí con la voluntad de hacerlo lo mejor posible, pero tampoco sacamos de anécdota o del ámbito de la anécdota el hecho de que hayan colas de cientos de personas, porque bien, se pueden proponer muchas fórmulas, citas previas de 40, de 50, de 60, hay servicios municipales que han llegado a atender 125 personas con carácter presencial en estas ayudas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es atender a todo aquel que tengamos capacidad de atender, hacerlo. Y un llamamiento para que la gente presente esas solicitudes por vía telemática, con su propio smartphone, con el que están haciendo cola en las aceras y en las vías públicas de Benidorm, porque hay un enlace directo. En el smartphone puedes hacer esa foto del DNI, puedes haber capturado tus fotos de la documentación que se te pide y puedes trasladarlo por vía telemática sin tener necesidad de hacer ninguna cola. En cualquier caso, entendemos la situación de necesidad por las que están pasando las familias, no solo de Benidorm, sino de toda España. Es un grito que algunos hemos escuchado desde el minuto 1, antes incluso de la conciencia de las propias familias. No podíamos contar con un retraso en el pago de los ERTES, que ahora ya lleva prácticamente casi 2 meses en ese retraso. No podíamos contar en que no llegaran ayudas de otras administraciones. Contábamos con nuestros recursos y nuestra capacidad de actuar. Y así lo hemos hecho desde el equipo de gobierno. Hemos actuado en la línea que creíamos obligadamente por voluntad política que debíamos hacerlo, y estamos poniendo todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para que además ese tránsito, esa gestión sea lo más diligente y lo más rápida posible. Creo que en este momento el dimensionamiento de recursos humanos es superior al de crear una única oficina en el que no hubiéramos garantizado que no hubieran colas, porque las colas son obligadas. Debemos mantener la distancia social, debemos hacer las colas si es posible al aire libre, y por lo tanto lo que hay que agilizar es una gestión que, con los números en la mano, créanme si les digo, 975 personas, pongo el ejemplo en ocasiones, ¿no? Es un porcentaje similar al 20% de toda la población escolar de infantil y primaria, que acude a un periodo de matrícula en 13 centros educativos, más en un lugar, en una oficina municipal, como pudieran ser los servicios de educación. Por lo tanto, está dimensionada la realidad, entendemos la necesidad de las personas, estamos haciendo un esfuerzo para que cuanto antes finalicen esas colas con una atención adecuada a todas y cada una de las personas que lo necesiten. Más preguntas. Silvia, Carlos, Julio Marín. Sí, una cuestión ajena a esto del dinero que se ha liberado o se va a liberar. Me gustaría saber, como ya se están realizando los test de detección de coronavirus, test rápidos, ¿qué debe hacer una empresa de servicios esenciales para incorporarse, para pedir su incorporación al programa Patti Recovery? Si
Bueno, estamos finalizando, pregunta Julio Marín, una vez se han iniciado ya los procesos de test para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿qué debe hacer una empresa, en este caso de servicios esenciales, para acceder a ese sistema de PATI Recovery? En muy breve van a tener toda la información. En primer lugar, había que atender a aquellos que desde lo público están precisamente en la primera línea. Estamos finalizando ya el turno, digamos, la fase de atención a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, también a los miembros de Protección Civil, aquellos que han apostado desde el voluntariado por atender a las personas más vulnerables, y en esa secuencia vamos a mantenernos. Llegará el momento, evidentemente, de las empresas, fundamentalmente, en primer lugar, aquellos que prestan servicios esenciales y básicos a cuenta de la Administración, concesionarias municipales, otros estamentos de administraciones distintas a la administración local, y para cuando llegue el momento de disponer de esos test para todas las empresas, establecimientos de atención esencial y básica, desde luego tendrán la capacidad de alinearse con este proyecto que nace en Benidorm, pero que tiene la vocación de ser escalable y que pueda atribuir en este mismo proyecto garantías a aquellos que presten servicios esenciales y básicos en otras, como digo, administraciones, empresas o en cualquier otro orden, en cualquier otro sector. Por lo tanto, está dentro del propio proceso. No hemos llegado a la finalización de la primera fase, la primera parte de la primera fase, pero en cuanto estemos dispuestos para atender ya dentro de la segunda fase, desde luego lo comunicaremos públicamente, aunque hay que decir que son muchas las empresas ya que se han interesado a través del Ayuntamiento por alinearse, adherirse a este proyecto que se llama PATI Recovery. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos esta mañana y a ustedes también. Recuerden, debemos quedarnos en casa, debemos ser solidarios. Tenemos una administración que nos permite abordar cuantos asuntos tengamos necesidad de abordar de forma telemática. Si podemos operar con nuestra administración desde casa, hagámoslo. Evitemos, no las colas, evitemos los desplazamientos, evitemos salir a la calle y evitemos estar presentes en aquello que no es considerado ni esencial ni básico, aunque sea básico y esencial para nuestro presente, y esperemos con una gran contribución para nuestro futuro. Benidorm se queda en casa. Muchísimas gracias a todos por su presencia y muy buenos días.